Bienvenidos a la segunda semana del entrenamiento LEAD aquí en Ministerios Pasión por la Verdad. Este es un programa recién nuevo y apenas vamos en la segunda semana de lo que esperamos que primero Dios sean cientos, si no es que miles de semanas que tengamos a través de los años en las que te estaremos entrenando a ser mejores líderes de sus hogares y de mejores líderes de quienes están alrededor de ustedes o en su círculo de influencia. O al menos si tú no estás en una posición de liderazgo donde otros te sigan, que tú te conviertas en un mejor seguidor de Cristo porque tendrás una mejor relación con Él siguiendo el segundo mandamiento, el cual es ¿cuál? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué vamos a ahondar en esto? Antes de comenzar, oremos y pidámosle al Padre que nos bendiga en esto, porque realmente estoy nervioso porque esta es nuestra primera reunión en Zoom que estamos haciendo en vivo, que estamos haciendo a este nivel. Oremos para que todo vaya de acuerdo a su plan. Oremos. Padre, venimos ante ti y te agradecemos por la oportunidad de bendecir tu nombre. Te agradecemos, Padre, por cada persona que está en esta reunión hoy y por los que escucharán y verán este video después. Te pedimos, Abba, porque tú radicalmente impartas en cada uno de nosotros qué es lo que significa seguirte al mismo tiempo de ser líderes. Padre, te pedimos que tu palabra sea lo más importante hoy, que nada de lo que yo diga sea de mí, sino que todo lo que yo diga sea de tu parte. Te pido que tú impactes la vida de las personas hoy. Permite que este sea el inicio de nuevas relaciones con sus familias, con sus miembros familiares y contigo. Finalmente, Padre, lo que queremos hacer es crear tu imagen, ayudarte a ti que tú creas tu imagen dentro de nosotros para que nosotros seamos una mejor reflexión tuya para los que están alrededor de nosotros, en nuestro ambiente y más allá. Y todos decimos amén. Ok, entonces déjenme mostrarles el PDF, el folleto que tenemos. Lo tenía aquí enfrente de mí. Aquí está. Entonces déjenme compartirlo para que lo pueda ver mejor. Ok. Todos ustedes deben tener este folleto, un PDF, que se los mandamos. Sé que ustedes lo recibieron a último minuto, pero después lo van a recibir con más tiempo de anticipación, conforme ya nos preparemos un poco más y tengamos más semanas en este programa. La verdad es que estas últimas 2 semanas han sido muy difíciles. Déjenme compartirles mi pantalla y haremos esto más fácil para todos. Ahora ya se está viendo dentro de la reunión de Zoom el PDF. Al final voy a dar un tiempo para preguntas y las preguntas tal vez sea difícil cómo las manejemos porque hay varias personas en Zoom y no quiero que sea una reunión de 10 horas. Sé que habrá varias personas con preguntas. Yo siento que la mejor forma en la que yo puedo contestar sus preguntas es si las escriben en el chat, porque aquí puedo ver el chat y no puedo ver a todos si ustedes alzan la mano. Entonces sería difícil que yo los viera. Como no tenemos muchas personas que nos estén ayudando para ser administradores de nuestra reunión de Zoom, lo más fácil será que ustedes lo escriban en el chat. Sí, pongan sus preguntas en el chat. Pam, también puedes poner el folleto del PDF en el chat. Muchas gracias. Eso sería fantástico. Entonces, hoy vamos a hablar del sistema tribunal de la familia. Y esto viene de la porción de la Torah Shemini y significa el día octavo. Y vamos a hablar del día octavo. Algunas de las cosas que pueden esperar en este curso hoy no solamente va a ser sobre cómo ser padres y cómo ser líderes de familia. Van a aprender mucho de cómo ser líderes. Van a aprender lo que significa seguir a Dios en un nivel más profundo. Si ya han estado alrededor de mí, van a ver que yo no puedo nada más enfocarme a una cosa porque varias áreas se ven influenciadas por otras áreas. Entonces, hoy vamos a empezar con una de las palabras más populares sobre lo que es el liderazgo, que es Nahal. Nahal en hebreo es la palabra de Strong 5095. Y vemos varias definiciones que se proveen por Strong.
Ahora vemos, por ejemplo, en el inglés, ser un líder nada más es dirigir gente, pero en hebreo tiene un muy buen significado. Significa conducir a un lugar para que tomen agua o una estación y que causan descansar ahí. Miren, aquí lo voy a hacer más amplio y aquí está. El dirigir o llevar a una estación o a una meta, conducir, guiar, dar descanso o refrescar con comida. Y esto me gusta mucho porque lo que a mí me dice es que la definición hebraica bíblica de liderazgo es alimentar a las personas y traerlas a un lugar de reposo. Lo que vamos a estar discutiendo es que yo les voy a estar enseñando cómo ustedes pueden enseñar a su familia el próximo Shabbat. Entonces, ustedes van a tener este documento, lo pueden imprimir, lo pueden tener en alguna pantalla, pero para que ustedes puedan enseñarle a su familia. Entonces, yo voy a hacer lo que ustedes harían, pueden copiarme de cómo yo lo voy a hacer para que ustedes lo hagan. Entonces, primero vamos a hablar de qué es el liderazgo y vamos a hablar de qué debes hacer cuando lidereas a alguien, debes llevarlo al descanso y donde puedan tener alimento. De donde esto viene es del texto hebreo bíblico, es de los pastores de ovejas. Lo que los pastores de ovejas hacen, llevan a sus ovejas a lugares donde pueden tomar agua y donde hay pastos para alimentarse y donde pueden descansar. Entonces, cualquier líder que no hace eso como su meta última, el traer shalom, el traer descanso, el darle alimento y agua a los que ellos están dirigiendo, entonces no es un líder bíblico. Entonces, esta es nuestra guía de cómo nosotros guiamos a nuestra familia y esa es la definición. Y si se dan cuenta, Yeshua es el pastor principal y Él nos lleva a donde están aguas calmadas y nos alimenta con el maná del cielo y nos da descanso. Todo lo que vamos a leer en este folleto, en el PDF, no es para que lo lean en frente de su familia, no es para que lo digan todo. Estas son sus notas para ustedes, para instruirlos a ustedes. Todo lo que esté en negro lo pueden usar y leer y enseñárselo a su familia. Lo que está en rojo es para ustedes. Preguntas para el líder de la familia. Entonces, aquí hay unas preguntas para ustedes. Las personas a las que tú diriges, ¿sientes que les facilitas la vida y les brindas descanso tanto emocional, espiritual y físico? Aquellos a quienes usted dirige, ¿sienten que se dirigen a una meta? Aquellos a quienes usted dirige sienten que los está alimentando espiritualmente. El punto de esta sección es que queremos estar seguros que nuestra familia sabe a dónde vamos, que tenemos una meta y que esa meta es descanso, paz y crecimiento espiritual. Ese es lo básico para liderazgo. Todo el mundo tiene que saber a dónde vamos. No hay algo más frustrante que ser el que tiene que seguir a un líder y no saber a dónde el líder está yendo. Y entonces nosotros como líderes familiares muchas veces caminamos y guiamos a nuestra familia y nosotros sabemos a veces a dónde vamos, otras veces no lo sabemos, pero típicamente sabemos a dónde vamos nosotros, pero no se nos olvida qué es lo que es ser un seguidor y no se los explicamos a los que nos están siguiendo. Y entonces es importante que a los que estamos liderando sepan a dónde vamos. Déjenme les doy un ejemplo. Cuando dos carros están siguiendo y están manejando uno atrás del otro y el segundo carro tiene que seguir al carro de adelante. Si se separan mucho, entonces se van a perder. Y entonces van a perder esa conexión. Entonces tienes que diferenciar. Esa es la próxima sección. Tienes que estar en tu carro, pero también tienes que ir a una velocidad que ellos te puedan seguir. Entonces vamos a leer la segunda sección. Para ser un líder efectivo de cualquier trascendencia, uno debe diferenciarse. Esto significa que debes diferenciarte del resto del grupo cuando al mismo tiempo mantengas la conexión con el grupo al que estás dirigiendo. Hay muchos líderes, entre comillas, que son buenos separándose, pero que no mantienen la conexión de relación que se necesita para llevar al grupo hacia el objetivo previsto. Todo esto es para decir lo que sigue.
Cuando nosotros estamos en una posición de liderazgo, y por cierto, cualquiera está en una posición de liderazgo, incluso un pequeño niño de 5 años es líder de sus pequeños hermanos. Y a veces son los mejores líderes de 5 años. Entonces vamos a ver hacia dónde queremos ir. Queremos diferenciarnos del resto del grupo, pero también tenemos que mantener esa conexión con los que estás dirigiendo. Y espero poder enseñarles esto con unos tips mientras avanzamos por este entrenamiento de liderazgo. Entonces, juntos vayamos a leer Vayikra 8:35, que es Levítico 8:35. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante del Señor para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Ahora, Yahweh instruye a los que están siendo investidos como sacerdotes que se queden a la puerta del tabernáculo, es decir, fuera de la entrada principal en el patio durante 7 días. Él nunca les dijo por qué, y esto es un ejemplo perfecto de cómo ser padres, donde los hijos de Israel, que son los hijos de Dios, tenían que escuchar sus instrucciones sin preguntar por qué. En este escenario en particular, vamos a ver qué pasa. Sigamos leyendo y vamos a leer el siguiente capítulo, Levítico 9, los versículos 1 y luego el versículo 7. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado el Señor. Entonces, cuando hagas esto con tu familia, hay varias dinámicas que puedes hacer. Sé que hay mamás solteras, padres solteros, familias donde está mamá y papá juntos, donde solo está la abuela, donde hay niños pequeños, familias donde hay niños mayores o adolescentes o donde no hay hijos. Pero quiero que ustedes adapten este folleto, este PDF que yo les dé, para que esté adaptado a las condiciones de tu familia. No es que esto sea perfecto para todos, pero tú tienes que adaptarlo o ponerlo en el lenguaje de tu familia. Si tienes niños que son menores de 10 años, quizá tienes que hacer que el lenguaje que estamos usando sea más adecuado a la edad de ellos. Entonces, no tienes que hacer todo el estudio, pero tienes que saber cómo presentar esto a tu familia para que ellos puedan crecer espiritualmente. Permite que yo haga el trabajo de crear un plan de estudios y te enseñe cómo tú seas maestro de tu familia. Entonces vamos a leer estos 2 versículos y luego les preguntarás, ¿qué podemos aprender de estos versículos? Permite que ellos te den respuestas, porque lo que queremos finalmente es que ellos tengan esta respuesta, y vas a ver que hay cosas que podemos aprender de este pasaje. El liderazgo requiere paciencia, esfuerzo y sumisión a los demás. Y el segundo punto es que los líderes deben entender que antes de que puedan ser líderes efectivos, primero deben hacer bien las cosas ante Yahweh y después entonces ellos pueden ayudar a aquellos a quienes están dirigiendo. Esto es básico que sacamos de la Torá, que lo primero que Aarón tiene que hacer es que en el octavo día, que regresaremos a hablar del octavo día, él tiene que dar una ofrenda de pecado por él primero y después por la gente de Israel. Queremos conectar esto y enseñarle a tu familia la parte de adelante de la Biblia y también la segunda parte de la Biblia. Queremos que encuentres el principio en la Biblia y luego aplicar ese principio bíblico a nuestras vidas de cada día. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, vas a ver que como un líder, aquí dice en rojo, explique cómo todos nosotros estamos liderando a alguien, lo sepamos o no. De este pasaje aprendemos que el corazón de Yah es que nos enfoquemos primero en nosotros mismos y luego ayudar a los demás. Deberíamos tener un corazón para los demás, pero también necesitamos ver nuestras propias faltas primero. Y entonces también podemos ver este principio en el Nuevo Testamento y entonces podemos verlo en Mateo
Mateo 7, versículos del 1 al 5. Y puedes hacer que ellos lo lean. No juzgues para que no seas juzgado, porque en el juicio que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que midáis seráis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano. Entonces, si se fijan, tenemos que dar primero la ofrenda de pecado por nosotros y luego podrás sacar la paja del ojo de tu hermano, que es la ofrenda por el pecado de los otros que hizo Aarón. Y entonces, si se fijan, Aarón no fue a la gente y les dijo, ay, todos ustedes han pecado por eso. Primero hace la ofrenda por él y luego hace una ofrenda por los otros. ¿Cuántos de ustedes, padres, hacen una ofrenda por sus hijos o por los miembros de su familia, como si ustedes fueran el sacerdote espiritual de su hogar, lo cual son ustedes? Y entonces una ofrenda puede ser de varios tipos. La primera ofrenda puede ser una oración, puede ser una ofrenda de alabanza, puedes interceder por miembros de tu familia, por tus hijos, por tus hijas. Vamos a seguir leyendo. Un líder efectivo primero debe ser lo suficientemente humilde para admitir sus propios pecados, fallas y errores ante aquellos a quienes conducen. Esto crea el deseo necesario de que otros quieran seguirte. Entonces vamos a la segunda velocidad. Un verdadero líder es cuando la gente quiere seguirte. Y entonces, para crear ese deseo de tus hijos, para que te quieran escuchar y que te quieran seguir, primero tienes que convertirte en real con ellos. No puedes jugar a que solo eres el papá y ya. Tienes que mantener una conexión con ellos. Entonces tienes que ser un amigo de ellos, lo cual significa que necesitas oírlos y verlos. Ellos necesitan sentir que ellos son escuchados, que su voz se escucha y que son valorados en el hogar. Nadie quiere seguir a alguien o escuchar a alguien cuando se sienten devaluados o que no los aprecian. Entonces, si tú eres un esposo, también te prometo que la principal necesidad humana, lo que la mayoría de las mujeres requiere, es ser valoradas. Cualquier humano, lo que sienten, lo que quieren, es sentirse valorados y apreciados. Los problemas con más frecuencia en las relaciones empiezan porque una persona se siente devaluados o no se sienten apreciados. Sienten que se les habla como si valieran menos. A nosotros como adultos no nos gusta si alguien nos tratara de la siguiente forma. Los niños se sienten igual. Si ellos se sienten devaluados, yo lo he visto en mi propia casa. Ellos absolutamente van a decir, ¿por qué me ves así? No te quiero respetar. Pero a veces los padres se sienten como, gritan más alto que ellos y entonces los niños se van solos a su cuarto. Se calla porque no siente que puede hablar. Pero se van, pero porque están frustrados y luego empieza a crecer amargura en ellos. Y no queremos eso en nuestro hogar. Lo que queremos es que tenemos que ser reales con ellos y tenemos que darles una voz. Quiero que dialoguen sobre Mateo 7 y cómo es que tenemos que ver a nuestros propios problemas primero y enderezarlos con Dios antes de poder ayudar a otros. Y entonces podemos pasar a la tercera velocidad. Y vamos a leer sobre Samuel 13. Dice, Samuel reinó por 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntaron
el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Escuchen. Entonces los filisteos, versículo 5, se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, estaban estresados, porque 30,000 son muchísimos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Galaad. Pero Saúl permanecía, acuérdense que él ya era rey de Israel. Él seguía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó, fíjense cuánto esperó, 7 días. Conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿A cuántos se acuerdan lo que leímos en la porción de la Torá? Shemini, que el sacerdote se le indicó que esperara 7 días antes de que podía ser inaugurado como sacerdote en el octavo día. Fue en el 8º día que se le permitió hacer sacrificios. No podía hacer sacrificios antes. Sigamos. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él se sintió forzado a ofrecer un holocausto, damas y caballeros. Lo que él quiere decir con esto es que se espantó, tomó autoridad sobre él mismo, él se hizo sacerdote a sí mismo y entonces hizo un holocausto a Yahweh. Vamos a ver cómo esto funciona. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor te ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Y levantándose Samuel, subió al Gilgal, a Gaba de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Ya casi leímos todo Samuel 13. Este era el primer sacrificio que iba a hacer Saúl después de que fue ungido rey de Israel. Ahora iba a participar en el deber sacerdotal de hacer un sacrificio. La Torá requería que los sacerdotes esperaran 7 días antes de poder cumplir su deber. Samuel sabía esto sin duda y apareció justo al final del 7º día. Todo lo que quedaba era que Samuel diera el visto bueno de que él estaba listo y podía hacer una ofrenda al siguiente día, el 8º día. Pero Saúl no pudo esperar. Saúl eligió desobedecer a Samuel y por efecto también desobedeció a Dios y justificó su decisión usando su propia lógica. Entonces aquí es una pregunta que ustedes pueden preguntar. ¿Cuántas partes? Esto debe estar en negro. ¿Cuántas partes había en las instrucciones de Samuel y cuáles eran? Esta es una pregunta que yo quiero que les hagan a su familia. ¿Cuáles eran la parte de estas instrucciones? Porque es crítico. Porque Saúl decidió romper las instrucciones de Samuel y decidió hacer su voluntad. Pero entonces vamos a ver qué instrucciones se le dieron y cuáles son las instrucciones que él quebró. Entonces vamos a ver 1 Samuel 10:8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amigos, esto es
muy importante, porque hay tantas veces en nuestro caminar con Yah que debemos esperar a que Yahweh nos dé instrucciones y nos diga exactamente qué hacer, y en lugar de eso vamos de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y este es un principio mayor que quiero que les compartan y les transmitan a sus familias. Fíjense, a veces tenemos que esperar para poder seguir adelante. Espera las instrucciones. Espera para que papá y mamá te den instrucciones. Espera para tu jefe o espera incluso a Yahweh que Él nos dé las instrucciones. Él nos pide que esperemos. Entonces esta es la respuesta. 1, espera 7 días. Y 2, espera que Samuel te muestre qué hacer. Así que había 2 instrucciones. 1, espera 7 días. 2, espera a Samuel. Así que, ¿por qué Saúl fue castigado tan severamente? Pregunta a tus hijos. ¿Por qué Saúl fue castigado tan severamente? Todo lo que hizo es porque él tenía miedo. Él no quería ofender a Dios. Dejen que sus familiares les den respuestas y luego habla de esto. 1, porque él era el rey de Israel y su prioridad número 1 como rey era representar al verdadero rey de Israel, quien no conoce el miedo. Y entonces Saúl mostró falta de fe en el Dios de Israel y puso toda su fe en el sacrificio mismo. Al hacer esto, estaba tratando a Yahweh como si fuera como otro de los dioses cananeos, que puede ser sobornado para recibir un favor. Así que la primera razón por la que fue castigado fue porque mostró a la gente una severa falta de fe en el que está atrás del sacrificio y poner más fe en el sacrificio mismo. Y este es un principio básico que todos tenemos que aprender como padres, como líderes familiares, y son principios que tienen que pasar a la siguiente generación, que ellos deben saber. El principio de que es la fe es en el que está detrás de todo. Les voy a dar un ejemplo y quizá me paren los pies de algunos. Hay mucha gente en este movimiento que se enfoca fuertemente en decir la palabra perfecta para Dios, en pronunciar propiamente su nombre, como si el creador del universo fuera tan tonto que no tuviera inteligencia de que no supiera quién lo está llamando. Y si usas el nombre Adonai, o Señor, o Dios, o Yahweh, y lo dices de una forma especial y mística, entonces tienes puntos extra en el día del juicio. Para nada, amigos. El Padre sabe que el poder no está en el nombre. Déjenme decir esto otra vez y tal vez haya quienes se ofendan. El poder no está en el nombre en sí mismo. El poder está en la autoridad detrás de ese nombre. Es por eso que cuando oremos decimos en el nombre de Yeshua. Y la tradición cristiana dice en el nombre de Jesús. ¿Por qué dices en el nombre de Jesús? ¿Porque eso trae poder en sí mismo? No. Porque hay mucha gente que se llamaban Yeshua en el siglo I. Entonces, si decías, en el nombre de Yeshua, en el siglo I, tal vez era místico y mágico. No, había mucha gente que se llamaba Yeshua. El Padre sabe de cuál Yeshua estoy hablando. Y cuando yo digo en el nombre de Yeshua, no es la autoridad en esa palabra, sino en la autoridad detrás de ese nombre. Porque Yeshua dijo, vine en el nombre de mi Padre. Y entonces el nombre de su Padre, esa es la autoridad con la que viene. Y entonces esto es muy importante transmitir a tus hijos, de que tu autoridad es la autoridad de Dios, porque Dios te dio esa autoridad. Y entonces cuando tú das una instrucción, es realmente Dios el que está dando eso, a menos que vaya en contra de la Escritura. Entonces las primeras cosas es que Saúl fue castigado no porque hizo un sacrificio, sino porque desobedeció la autoridad y porque no respetó a Dios por haber hecho un sacrificio que él no debía de haber hecho y puso su enfoque en el sacrificio y no en la fe en el que está detrás del sacrificio. Y 2, se le había dicho que esperara a Samuel. Aunque Saúl era la máxima autoridad en la tierra, cuando llegó a tratar con Dios, el mismo Saúl estaba bajo autoridad y Saúl no respetó esa autoridad. A Saúl se le dio un calendario, pero no se le explicó por qué.
Samuel tenía sus razones, pero no las reveló. En lugar de que Saúl confiara en la palabra de aquel a quien él estaba sujeto, él descartó las instrucciones de Samuel y optó por justificar sus acciones con su propia lógica. Esta es otra pregunta. ¿Puedes recordar alguna vez en tu vida cuando cuestionaste la lógica de alguien a quien estabas sometido? ¿Elegiste desobedecer esas instrucciones porque no podías entender su lógica? ¿Cómo resultó esa situación? ¿Cómo nos ve Dios viviendo por nuestra propia lógica en lugar de confiar en aquellos que Él nos ha puesto a cargo de nosotros? Por ejemplo, si estabas en la escuela o tu profesor o tu jefe o tus padres, la gente que tiene autoridad verdadera sobre otros, cuando escogemos desafiar esa autoridad, ¿cómo funciona? Porque Dios dice que toda autoridad ha sido puesta por Él. Entonces, a menos que esa autoridad nos dé una instrucción que se en contra de las escrituras mismas, si estamos bajo a esa autoridad, tenemos que sujetarnos a esa autoridad, aunque suene ilógico. No puedo decirles cuántas veces en las instalaciones de educación superior, que así le llama él a la prisión, cuánta gente me daba instrucciones que eran terribles y eran en contra incluso de las políticas que se tenían que seguir ahí, y las tenía que seguir aunque fueran ilógicas. Tenía que confiar en el sistema y dejárselo a Dios. Sigamos, si no vamos a estar aquí toda la noche. Entonces vamos a leer Proverbios 3 del 5 al 7. Nuestro objetivo principal es enseñarles lo que dice la Escritura. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Queremos transmitirle a nuestros hijos, cuando estás enseñando esto, que nosotros no queremos vivir por vista, sino por fe. Y entonces, si sigues conmigo hasta el final de hoy, vamos a hablar del sistema de la corte en la familia, el sistema tribunal de la familia, porque tenemos un sistema que lleva a todos a la fe. En cualquier situación los va a llevar a la fe. E incluso voy a compartir con ustedes una situación que pasó minutos antes de que empezara esta sesión, y tuve una reunión familiar en la cual tuve que ser el juez en una decisión, y les voy a explicar cómo funciona en mi casa. ¿Qué podemos aprender de los errores de Saúl y qué principios podemos sacar de esta historia de cómo obra Yahweh en nuestras vidas? Discuta los pensamientos de cada persona y cómo podría relacionarse con su propia dinámica familiar. Ok, cuando ustedes leen una historia de la Escritura, eso es lo que ustedes tienen que enfocarse al principio. No se trata de que se aprendan solo las historias bíblicas. Eso no sirve. Cualquier religión, los católicos, los bautistas, todas las religiones eso hacen. Yo conocí gente en la prisión que eran malos, pero eran o hijos de pastor o habían estado en la iglesia y se sabían las historias bíblicas, pero eso no cambió su vida porque no buscaron los principios detrás de la historia. Eso es lo que cambiará sus vidas cuando aprendemos el principio detrás de la historia, y entonces lo puedes usar en tu vida del día al día. Y entonces cuando lees la Escritura, quieres sacar los principios que estamos aprendiendo de esta historia. Una nota para el líder de la familia. Esto debería estar en rojo para que no lo lean en fuerte. Asegúrese de comunicar el hecho de que la razón por la que estudiamos la Biblia es comprender a través de este tipo de historias cómo obra Dios, qué desea y cómo se supone que nos relacionemos tanto con Él como con nuestro prójimo. Cualquier otra razón que no sea compatible con los dos grandes mandamientos de amar a Dios y amar a nuestro propio prójimo falla. Cuando leemos las Escrituras, buscamos los principios que podemos aplicar hoy. Aquí hay varios puntos que podemos discutir, y honestamente los motivo a que tengan un pizarrón en blanco, una pizarra, unas hojas, algo que puedan poner para que entonces sus hijos también escriban sus ideas. Si tienen adolescentes o niños más adultos, pueden nomás discutir. Entonces, los puntos a discutir es la autoridad y la cadena de mando. El segundo punto es la paciencia. El amor es paciente, que es uno de los frutos, el fruto del Espíritu y uno de los sellos para demostrar que amas a Dios y a tu prójimo. Y confianza. Cuando estás con niños, cuando ellos confían,
a los que a Dios puso sobre ellos y están confiando en Dios mismo. ¿Por qué? Porque ya les dio esa autoridad y toda autoridad viene de Dios. Romanos 13:1. Y si hacen una elección equivocada, tienen que responder ante Dios. Por eso es el sistema de apelación. Y es lo que vamos a discutir después sobre este sistema tribunal de la familia. Un sistema de cómo apelar en la familia. Se los voy a enseñar al final de hoy. Y para adultos, por ejemplo, tenemos que confiar en nuestros jefes, nuestros patrones o en aquellos que puedan estar por encima de nosotros en un área en particular. Y eso nos ayuda a confiar en Dios, en su palabra, en su promesa. Y no se trata de una confianza ciega. No significa que porque una persona esté en autoridad sobre ustedes, entonces ustedes tengan confianza ciega, incluso aunque sean sus esposos, por ejemplo. Es por eso que tenemos que entender el sistema de la corte de Dios, cómo apelamos con Dios y cómo esto funciona en casa. Si tú entiendes cómo funciona este sistema tribunal y cómo funciona este sistema dentro del texto bíblico, lo puedes aplicar en casa y vas a estar en shock, sorprendido de cómo las cosas cambian, porque va a haber más valor, va para arriba, el amor va para arriba y el respeto, y disminuye el sarcasmo y los problemas en la casa, porque todos se sienten respetados. Entonces hablemos de este sistema tribunal de la familia, porque esto es lo que Saúl falló. Porque él falló en entender que era la autoridad. Él falló en entender en el poder de la fe, porque todo esto va hacia tener fe, hacia los que Dios puso como autoridad y finalmente poner nuestra fe en Dios mismo. Entonces quiero detener este descargo de responsabilidad. Aunque este sistema funciona mejor bajo el sistema familiar ideal de un esposo y una esposa que ambos aman a Dios y se han sometido a su palabra, este sistema tribunal de la familia también puede ser adaptado dentro de viviendas unifamiliares y otras estructuras de viviendas también. Entonces tienen que adaptar esto que yo les voy a enseñar. La premisa básica es que cada persona en el hogar tiene voz y tiene derecho a que se escuche su voz en una apelación. Los hechos se presentan, se llega a un juicio basado en esos hechos y todos se someten al Señor. Esto es la clave. Todo mundo en tu casa deben entender que Dios es Rey, Yahweh es el Señor y no hay nadie más que sea más alto que Él. Y todas las decisiones están en su palma de su mano. Y les voy a enseñar cómo este sistema tribunal funciona. Entonces, primero vamos a Efesios 6, del 1 al 4. Y vamos a ver quién es el juez supremo de este sistema familiar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seáis de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la instrucción y amonestación del Señor. Y entonces, si tienen preguntas, acuérdense que las pueden escribir en el chat y les daré oportunidad en unos minutos de preguntarme preguntas y voy a aclarar cosas que se necesiten. Vemos aquí en Efesios que este sistema se les dieron tanto a los hijos que se sujeten a los padres, pero los padres no deben de provocarlos a ira. Escuchen, yo he encontrado que esto pasa cuando los niños no se sienten escuchados o respetados y que solamente se espera que ellos escuchen y respeten. Si tú eres padre, ya sabes esto y quizás se te olvidó, pero es muy importante que tus hijos, porque tus hijos tienen como un metrónomo de hipocresía. Tienen un filtro, un radar para detectar la hipocresía, el mejor radar que existe. Ellos saben cuando nosotros como padres somos hipócritas y la forma más rápida para que ellos no te respeten es cuando ellos ven hipocresía en la casa. Entonces no les digas a tus hijos que ellos no pueden tomar si tú tomas. No les digas que ellos no pueden decir groserías si te oyen decir groserías. No les digas, tienen que leer la Biblia si nunca te ven leyendo la Biblia ni orando. Ellos van a valorar lo que tú valores y ellos no van a valorar lo que tú no valores. No les digas que no hagan trampa si tú vas a hacer trampa. Entonces, dentro de la casa, cuando un hijo no se siente escuchado y se le grita por gritar, pero tú le gritas, eso es un problema.
Cuando el niño se le dice que se calle o se le dice no y no se le dice una razón y no se le da una oportunidad de ver de explicar sus puntos de vista y nada más se les calla, entonces tú vas a callar sus corazones. Y lo que queremos hacer como padres no es amoldar su mente, queremos amoldar su corazón. Y desafortunadamente muchos padres, yo lo entiendo, quizá porque están muy ocupados o porque tienen otras cuestiones en la vida que estén ocupados, y el ser buenos padres se nos olvida esto sin intención, pero se nos olvida darnos cuenta que los niños son seres humanos chiquitos y que muy fácilmente podemos como prenderlos, activarlos a responder al Señor o apagarse ese deseo de buscar el Señor. Y entonces lo principal que tenemos que hacer es hablarles con respeto, porque exigimos respeto de ellos, pero vamos a ver cómo obtener respeto de ellos. Y la forma más fácil es darles respeto, y así no tienes que demandar respeto porque se gana. Y la forma más fácil de dar respeto a alguien es escucharlos, escucha su voz. Entonces seguimos. El respeto es un elemento clave en el hogar. Cuando todos lo dan con el entendimiento de que todos lo necesitamos, entonces toda la unidad crece exponencialmente y Yahweh es honrado finalmente. Entonces ahora tenemos a los niños que vienen con mamá y están sujetos a la mamá. Y seguimos leyendo Efesios 5, 22 al 29. Y es el versículo favorito de las esposas. Y este debería ser su versículo favorito. Pero quizá no han leído todo el versículo. Porque dice, esposas, sométanse a sus propios maridos. Y a los maridos les encanta repetir esta parte. Pero la esposa debería aprender a decir lo demás que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, como también Cristo es cabeza de la iglesia y Él es salvador del cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es sujeta a Cristo, así están las mujeres a sus maridos en todos. Y escuchen esto, esposos, amen a sus esposas. Y no para ahí, hay una coma y sigue. Así como Cristo amó a la iglesia, y no paren ahí, sigan leyendo, y se entregó a sí mismo por ella. Significa murió, hubo clavos en sus manos. Él no demandó tener la razón, no se puso a pelear, a justificarse, sino que él se sacrificó a sí mismo por su esposa. Muchas mujeres no tienen problema sujetarse a su marido si muere por ella cada día, cuando no está nada más pensando en tener la razón. Así, claro que sí, cuando está lleno de gracia y de amor, un esposo, entonces es fácil sujetarse a él. Y entonces dice, los maridos tienen que amar a su mujer como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como el Señor hace a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán hechos una sola carne. Esto es un gran misterio, pero yo he hablado de cerca de Cristo y de la iglesia. Sin embargo, que cada uno de vosotros en particular ame tanto a su propia mujer como a sí mismo, y que la mujer vea que ella respeta a su marido. Es muy fácil ver cuando si ustedes son una relación de esposo y de mujer, esposos, tengan una clave, tienen que amar a sus mujeres, muriendo a ellas en cada argumento. Y cuando vas a ver que va a haber cambios radicales en tu casa si la amas de tal forma. Y entonces, como va con el sistema tribunal de la familia, van varias capas. Están los niños, las esposas y luego los esposos y luego tenemos a Cristo hasta arriba. Y entonces ahora quiero poner Efesios en este sistema tribunal de la familia. Es increíble si ves cómo hacerlo.
En estas escrituras vemos que el siguiente nivel de respeto es el de una esposa hacia su esposo como al Señor, Yeshua. Pero él debe amarla como Cristo amó a la iglesia y murió por ella. Así que déjenme preguntarles, esposos, ¿ustedes mueren por sus esposas o simplemente siempre tienen que tener la razón y tener el control? ¿Cuánto sacrificas por su bienestar y en qué frecuencia eliges equivocarte para corregirlo? ¿Qué tan seguido tú escoges? Quizá tú sabes que tenías razón, que lo más probable es que tal vez no, pero tú crees que estás bien, pero ¿cuántas veces lo dejas ir? Y entonces dices, está bien, estoy equivocado. ¿Para qué entonces mejores la situación? Porque eso es lo que hizo Yeshua. Él estaba bien, pero él estuvo abierto a decir, está bien, esto no está bien, yo estoy mal, hizo y cambió la situación. Y entonces Yahweh abrió los canales de la resurrección, lo honró a Yeshua y entonces la restauración de la gente pasó, porque la gente se arrepintió y reconoció que ellos estaban mal. La estructura de autoridad del tribunal. Vemos en el sistema de gobierno familiar que los hijos se someten a la Torah de la mamá, que es el juez de distrito. La esposa se somete al marido, que es el juez de apelación, y el esposo se somete a Cristo, que es la Corte Suprema. Debe ser un ejemplo amoroso de ese juez para aquellos bajo su cuidado. Y aquí es donde el sistema judicial de la familia comienza. Ejemplo número 1. El niño va con su mamá y le pide algo. Mamá le dice que no. El niño se va sintiendo enojado de que no lo escucharon y de que sus sentimientos no se escucharon. Vamos a ver el ejemplo número 2. Y por cierto, si eres una persona soltera o en tu casa solo eres el único padre, puedes discutir esto. Tal vez no tienes hijos, pero sabes que otras familias tienen hijos y les puedes pasar esta información. Estos son principios que pueden ser usados en cualquier cosa. En cualquier relación, estos principios pueden ser usados. Hay tantas veces en las que quizá tienes un argumento con un amigo, pero la mejor forma de solucionarlo es morir a ti mismo o apelar en medio de un argumento, o algunos días después puedes apelar cuando dejes que se enfríe el argumento. Entonces hablemos del ejemplo 2. Utilizando el sistema de autoridad de tribunal en la familia, el niño va con la mamá, mismo ejemplo, mismo problema, le dice lo mismo y presenta su perspectiva y cualquier hecho, cualquier evidencia de por qué cree que debería hacer una o tal cosa. Y entonces le enseñas a tus hijos, mira, así es como vienes ante mí. No me dices, oye, quiero hacer esto, sino me dices, ¿por qué lo quieres hacer? Y entonces asumimos que ya están un poquito mayores, pero incluso si están pequeños, puedes decirles, dile a mami, ¿por qué quieres hacer esto? Y les empezamos a enseñar este sistema tribunal en la familia. Mi hija más pequeña tiene 9 años y funciona con ella. Ellos traen su perspectiva, ellos traen los hechos o evidencia y mamá escucha al niño, está de acuerdo de que algunos de sus puntos son buenos, porque siempre va a haber buenos puntos que el niño tenga decentes, los respeta, le sí, tienes razón, querido. El niño se siente respetado y escuchado. Y luego mamá comparte sus puntos de vista y las razones por las que todavía cree que esa no es buena idea. Entonces esto es crítico para que cuando estés con niños pequeños o incluso con tu esposo, con cualquiera más, o cuando estás con tu esposa, si alguien tiene una visión de una situación, 9 de las 10 veces que esto pasa, callamos su perspectiva, haciendo que ellos se sientan adoloridos, pero no los sentimos que se oigan, que se sientan escuchados. Y para que se sientan escuchados es que tú les digas, entiendo tu punto de vista, y que empatices con ese punto de vista y que les digas, sí, querido, entiendo de dónde vienes, estás diciendo esto, estoy en lo cierto, y deja que ellos digan, sí, tienes razón, quiero hacer esto, sí, y tú les digas, sí, tienes razón, veo tu punto de vista, pero ¿puedo compartir mi punto de vista? Sí. Entonces ahora tengo una discusión, no un argumento, sino estamos compartiendo. Y entonces mami dice sus puntos de vista. Y mientras avanzas, estás creando una relación en el proceso, les estás enseñando a tus hijos cómo articular su punto y les estás enseñando cómo acercarse a ti con respeto porque tú eres un juez. Descargo de responsabilidad. A veces la situación es tal que el niño no necesita entender. Ellos solo necesitan lo que llamamos en hebreo Shema,
que es oír y obedecer. Y quizá esté muy pequeño y no puede razonar. Y entonces usen su sentido común si están muy pequeños sus hijos y no pueden entender, entonces no necesitan entender algún punto. Pero les digo que yo tengo 6 hijas y tengo una nieta que viene en el camino. Y no va a tomar mucho tiempo para que ella pueda razonar con nosotros. Yo he razonado con niños pequeños de 2 años. Quizás sea un nivel pequeño a su nivel, pero estarán sorprendidos de cuánto pueden entender si es que tú hablas a su nivel. Un paso crítico, escuchen. La mamá le pregunta al niño si entiende dónde ella viene. ¿Cuál es el punto de vista de ella? Esto es muy, muy importante porque muchas veces los padres se saltan este punto y no le preguntan al niño, ¿tú entiendes mi punto de vista? No. ¿Entiendes lo que te dije? No. ¿Entiendes mi perspectiva de dónde vengo yo? Porque lo que quiero enseñarle a mis hijos es que tengan pensamiento crítico. Y que ellos están como en la silla del juez. Y entonces porque en el futuro ellos van a estar en una silla de juez y yo quiero que sean sabios. Y entonces yo quiero que aprendan esto desde ahora. Y entonces las preguntas, ¿entiendes desde mi perspectiva? El niño entonces tiene la oportunidad de responder a las razones de mamá y luego mamá toma la decisión final. Así es como funciona un debate. El niño viene a la mamá, da sus razones, la mamá le comparte su perspectiva, valida el punto de vista del niño y da sus razones por las que esas razones no son necesariamente buenas en esa situación. Y entonces el niño tiene la oportunidad de apelar eso. Déjenlos hablar por un momento. A veces ellos solamente quieren sentirse escuchados, saben que no van a ganar, pero es bueno que se sientan escuchados. Y la mamá toma la decisión final y es decisión final en el juez de distrito, a nivel del juez de distrito. Si eres una mamá soltera, entonces tú también eres la corte de apelación y ahorita te voy a decir cómo funciona. Pero ahorita puedes saber que tu hijo sepa que al nivel del juez de distrito, el caso está cerrado. En mi casa, como habemos mamá y papá, entonces inmediatamente pueden apelar y vienen a mí. Así es como funciona la apelación. Si al niño no le gusta la decisión, se le permite presentar una moción ante el Tribunal de Apelaciones, lo cual es el papá. Si no hay papá, entonces el niño puede venir más tarde y presentar una apelación nuevamente con la mamá, pero tiene que decírsele que tiene que traer nueva evidencia de los que ya había presentado primero. En otras palabras, el niño, si está presentando una apelación, no se vale que vuelvan a traer los mismos puntos. Tienen que traer otros puntos. Así es como funciona la Corte de Apelación. Queremos que apelen, pero queremos que que piensen mejores razones por qué ellos deben de ser, que se les permita hacer ciertas cosas. Habrá situaciones en las que tú les digas, no hay apelación en esto. Esto es 100% la última decisión. Pero yo he encontrado que al permitirles apelar, eso permite que tengan más respeto por nosotros y esto crea una mejor conexión con el padre. El padre escucha al niño y luego habla con mamá para escuchar su versión. Papá considera imparcialmente todos los hechos y toma la decisión final. Si la decisión no va a favor del niño, entonces el niño tiene el derecho de presentar una apelación ante la Corte Suprema, que es Yeshua, y dejar los resultados finales a él para cambiar los corazones de sus padres si es necesario. Mientras tanto, se somete a sus padres como si fuera al Señor. Esta es una frase importante, como al Señor. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en situaciones en las que no nos gusta la situación en la que estamos? Y la mejor forma que podemos lidiar con eso es dejárselo al Señor. Es como si lo hiciéramos hacia el Señor. Porque entonces estás creando una adhesión y una relación profunda con Él. Porque no lo estás haciendo con coraje, sino lo estás haciendo como para el Señor. Y esa es la mejor forma en la que puedes estar. Porque si es algo que no quieres hacer, en lugar de hacerlo para la otra persona o por ti mismo, ¿sabes qué? Dices, estoy crucificado en Cristo, pero no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Así que voy a vivir por fe y lo haces
como para el Señor. Y eso le enseña a nuestros hijos, que ellos no se enojan con nosotros porque nosotros les decimos, Dios me puso a mí como autoridad. Admitimos que a veces vamos a tomar malas decisiones y yo siempre les digo a mis hijos, si no te gusta, puedes apelar con Yahweh, pon una moción con la Corte Suprema y si yo estoy mal, Él lo va a poner en mi corazón. Y si estoy mal y no escucho al Señor, entonces tú tienes puntos extra porque tú perseveraste en este juicio. Y entonces considéralo como puro gozo. Y entonces el niño gana. Quizá no lo entienda totalmente, pero créanme, como padre tienes que explicarles, mira querido, tú ganas, no importa cómo sea, porque si mamá o papá están equivocados, entonces tú tienes como un favor extra de Yahweh, porque tú estás sufriendo algo que no deberías sufrir porque tus padres tomaron una mala decisión. Y entonces nuestro objetivo final es la fe. En otras palabras, si la decisión no está en contra de las Escrituras, ellos asumen que debido a que sus padres han tenido autoridad por parte de Dios, entonces es a Dios al que están sirviendo. Entonces se les enseña a mirarlo como una oportunidad para servir a Cristo a través de una prueba y tenerlo por puro gozo. Santiago 1:2. Si realmente ellos creen que es injusto, entonces saben que pueden confiar en Yahweh para que, entre comillas, resulten todas las cosas a su favor. Romanos 8:28. Estas son dos escrituras importantes que les tienen que enseñar a sus hijos, no importa su edad. Y tienen que reconocer, mira, papá y mamá podemos equivocarnos, vamos a tener decisiones que no sean bien hechas. Somos humanos, pero nosotros estamos bajo autoridad. Y si tú quieres apelar, puedes apelar a Él. Y si no te gusta nuestra decisión, entonces hazlo como si lo hicieras para el Señor. Ahora déjenme hablar un segundo. Porque muchos de ustedes saben que no puedes contradecir al otro papá. Muchos de ustedes así es como funcionan. Quizá esta es una de las ideas o decisiones que las parejas, o es un principio que las parejas toman, que si mamá dijo no, entonces es un no inapelable. Y papá no puede cambiar de opinión. Yo no estoy de acuerdo con esto totalmente. Y la razón por la que no estoy de acuerdo, al menos en mi casa, si en tu casa funciona, perfecto. Si tienes shalom, si tienes paz en tu hogar y hay crecimiento espiritual, entonces no cambies si no está mal. Pero en mi hogar, la razón por la que lo hacemos, que yo digo, no, pues sí, si mamá Cheryl hizo una decisión, yo la puedo cambiar. Porque a veces mi esposa está en una situación en la que estuvo todo el día con las hijas y quizá puede estar frustrada porque las educa en casa, están haciendo cosas todo el día y quizá pueda estar frustrada y entonces toma una decisión y tal vez no ve todos los hechos y entonces las niñas tienen derecho a apelar. Y entonces como yo no estoy involucrado emocionalmente en esa situación, entonces puedo cambiar la decisión que se tomó y ella no tiene ningún problema con eso porque ella sabe cómo funciona el sistema tribunal en casa, ella no se siente ofendida. También si yo hice algo mal y ella dice, ella confía en mí y entonces a veces ella también dice, si tienes un problema conmigo, ve a apelar con tu papá y ella se lava las manos y hay veces que yo me equivoco y ella me respeta y estamos bien. Les cuento un ejemplo que hoy pasó. Una de mis hijas hizo algo que ella pensó que se le tenía permitido, pero nunca se le dio permiso de hacerlo. Pero entonces ella asumió algo y se metió en problemas. Y entonces se metió en problemas con el juez de distrito sobre esta situación. Y entonces mamá no le gustó la forma en la que ella le estaba hablando a mamá. Y mamá dijo, mira, este es mi juicio. Si tienes un problema, ve con papá. Y entonces mi hija estaba feliz de ir conmigo porque ella dijo, sí, este juez de distrito no me está escuchando. Y entonces esperó a que yo tuviera tiempo porque yo estaba con una llamada. Tenía a su hermana como una testigo. Mamá también vino en el teléfono porque estaba ocupada. Y entonces no fue más de 20 minutos antes de que estuviera yo en esta reunión. Entonces mi hija compartió su perspectiva. Mamá también compartió su perspectiva.
Y lo que pasó fue que yo fui capaz de decir una respuesta, la cual respuesta fue igual, no como mi esposa. Pero mi hija se sintió muy respetada porque sintió que ella tenía una forma de expresarse a sí misma, que tenía otra oportunidad de expresarse y se dio cuenta de que su error era haber hecho asumir algo. Y entonces el principio que enseñamos fue no asumas cosas y no hay problema, pero es muy respetuoso preguntar antes de asumir algo. Y entonces apeló a mí, al juez de apelación, y todo funcionó perfecto. Entonces ella no estuvo contenta de que entonces tuvo que pedir permiso tal y cual cosa, pero al final del día yo le pregunté, querida, ¿entiendes esto? Recuerdan que es crítico que el niño entienda tu punto de vista. Si ellos no entienden tu punto de vista, entonces otra vez tienes que hacerlo. Si entiendes por qué está pasando esto, necesitamos saber dónde estás y entonces tienes que decirnos antes de hacer algo, no asumas algo, porque así si pasa algo sabemos dónde estás. Eso es razonable y entonces me encanta preguntar preguntas de ese tipo, porque cuando yo pregunto respuestas que solo es un sí o un no de respuesta, soy irrazonable, soy ilógico para ti. Mi razón es razonable. Los niños, quizás si ya son más grandes, tienen que decir honestamente su respuesta. Y si dicen, creo que eres ilógico, entonces le puedo preguntar, ¿por qué crees que estoy siendo ilógico? ¿No crees que como papá tenga que saber dónde estás? Y entonces van a ver cómo todo su argumento se cae. Y al final del día fue perfecto, fue un final bien feliz. Ella no se fue feliz porque no ganó, pero estaba muy a gusto porque dijo, se sintió escuchada. Si nosotros estamos equivocados, Dios nos va a mandar una visión o un sueño. Y entonces luego ya nos reímos y la verdad funciona muy bien para todos nosotros. Déjenme parar aquí y ver qué hay en el chat. Sé que esto va a ser difícil para ustedes quienes tengan un sistema donde los padres tienen que estar de acuerdo los dos. Yo les estoy compartiendo mi sistema de gobierno familiar que funciona perfecto en nuestra casa, funciona igual que el sistema civil que viene de la Torá. En el sistema civil, en el siglo I, cuando una persona tenía un problema con su congregación local, iba frente a los ancianos y si perdía ese caso, aunque no lo crean, él tenía derecho de ir con otra sinagoga o con otra eclesía local, una asamblea local del área que estuviera conectada con su iglesia y podía apelar la decisión con ellos. Tenía el derecho de hacerlo. Y yo creo y he encontrado con mis hijos que es absolutamente crítico que cada uno se sienta escuchado. Así que si tienes un sistema distinto y tus hijos se sientan respetados y escuchados, eso es perfecto. Quédate con ese sistema. Pero yo he compartido con mi vida ministerial con muchas familias y el 95% de las familias tienen conflicto con los papás porque los hijos no se sienten respetados, no se sienten valorados, se sienten devaluados, sienten que papá y mamá nada más les dicen cállate y tienes que someter y nadie me puede hablar así. Pero cuando trabajas con niños es como si compartiéramos con adultos, con nuestros amigos. Claro que sí, hay veces que tienes que levantar la voz, hay veces que tienes que ser firme. Yo también soy de esa forma, pero hay veces que pueden tener una apelación y quitamos las emociones de los hechos. Las emociones las quitamos del sistema de la corte y entonces es más fácil trabajar con cosas cuando estamos hablando solamente de cuestiones de evidencia. Entonces queremos que conozcan a Yahweh y tengan su imagen. En el siglo VIII antes de Cristo, el profeta Oseas proclamó: porque misericordia quiero y no sacrificio, y el conocimiento de Dios antes que los holocaustos. Oseas 6:6. Y luego en Salmo 51, 16 al 17 dice: porque no deseáis sacrificio que yo os lo daría, holocausto que no aceptarías. Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo despreciarás. La
razón por la que yo estoy terminando esta enseñanza con estas dos escrituras es porque es muy importante que tú les expliques y les transmitas a tu familia que este es el objetivo de la Torah. El objetivo de caminar con el Creador es crear un espíritu contrito y un corazón contrito. Es entender el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios. Que lo conozcamos íntimamente a nuestro Creador y expresar su imagen. Y nosotros queremos que Yahweh escuche nuestra voz y traemos súplicas y oraciones ante Él. Nosotros como padres y como líderes familiares y también ustedes como mujeres, ustedes son como el Dios para sus hijos, ¿no? Ustedes son el representante de Yeshua en su casa, así que ellos necesitan ser capaces de traer sus súplicas y sus peticiones que ellos piden ante ti y que no los calles inmediatamente. Claro que sí, voy a decirte, hay veces que mis hijos traen cosas ante mí que mi esposa y yo decimos, ¿de verdad tenían el valor de venir a decirnos esto cuando saben la respuesta? Y a veces que es muy tentador callarlos, pero no los callamos, permitimos que dialoguen, permitimos que tengan una conversación y entonces los traemos al punto donde ellas ven por sí mismas que es una pregunta ilógica. El punto de esto es traerlos a un punto de que tenga fe en Cristo, que últimamente no importa de dónde venimos, pero nuestro fundamento es Cristo. Hay una corte suprema que es Cristo y hay una forma de acercarnos a Él. Antes de terminar, vamos a ver unas preguntas, pero déjenme les digo esto antes. La razón por la que yo no quería hablar de esto, pero mientras estaba viendo la versión de la Torah, no podía pasar del primer verso. Cuando el Espíritu me llevó a 1 Samuel, después, cuando en Levítico hablaba que los sacerdotes tenían que esperar por 7 días. Y entonces el Espíritu me recordó que Saúl se le indicó que tenía que esperar y las consecuencias de que no obedeció esa autoridad espiritual, eso le costó todo. Cualquier momento en el que hacemos trampa y que nos convertimos en nuestra propia autoridad y que no obedecemos la escritura o las escrituras que Dios ha puesto en nuestra vida, malas cosas pasan cuando no hacemos las cosas como dice en la escritura. Entonces, cuando estamos lidiando con la estructura familiar, es muy importante entender que si hacemos esto bien y todo el mundo está en amor y las voces de todos se escuchan, tú elevas la dignidad de la casa. Cuando elevas la dignidad en el hogar, estás usando una bandera de que honras la autoridad de Cristo en tu casa. Entonces quiero resaltar que el fundamento del gobierno es cómo apelas en casa. Entonces esto es todo lo que voy a decir de esto. Vamos a ver algunas preguntas. Ok, alguien me está preguntando, en español, ¿cuál es la diferencia entre estar en autoridad y ser un autoritario? Un dictador. Napoleón estaba en autoridad, pero él era un dictador en la forma en la que él usaba esa autoridad, porque no había forma de apelar, porque era como un régimen tipo de Hitler, y a pesar de que sí tenía autoridad, no había forma de cuestionarlo. Una autoridad verdadera permiten que haya apelación. Incluso Yahweh permitió que Moisés en el monte Sinaí apelara. Y Moisés le dijo cosas en las que no estaba de acuerdo e incluso Moisés logró que Dios cambiara su mente. Entonces es por esto que es muy importante. Si no quieres escoger este sistema, este método, y sigues usando el método que estás usando, yo te motivaría a que agregues este sistema tribunal en la familia, porque es bueno que la gente pueda tener esta oportunidad de apelar, de regresar una segunda vez. No te enojes con ellos, pero a veces pensamos, hubiera sido esto mejor, y entonces hay que permitirles eso. Quizás si tú eres madre soltera, puedes decir, el caso está cerrado por 1 hora y puedes apelar en 1 hora después o mañana, pero entonces puedes permitir que haya una apelación después. De verdad,
pruébenlo y después, pruébenme ahora en esto y después denme sus comentarios, cómo les funcionó. Vamos a ver otra pregunta. ¿No hace que los padres estén como separados? De que uno puede decir una cosa y que el otro dice otra cosa. En mi casa no podemos contradecirnos. Creo que hablamos de eso. Cuando el sol se mete, si todo el mundo ya entendió que hay un sistema de apelación, entonces no es problema. Pero si no han expresado que hay un sistema de apelación, si no lo han enseñado en casa y luego contradicen al otro padre, o la mamá contradice al padre, entonces ahí sí hay problemas. Pero si tienes el entendimiento y todo el mundo en casa entiende cómo funciona el sistema tribunal de la familia, entonces lo que vas a descubrir es que 9 de 10 veces van a tener la misma respuesta los dos esposos. Pero lo que crea es ese valor en los niños de que saben que tienen la oportunidad de compartir sus pensamientos y sus sentimientos. ¿Tenemos otras preguntas? Ok, si estás dentro de una casa, ¿cómo aplico esto si tengo alguien en casa que no es creyente? Créanme o no, mucho de esto que pueden aplicar es de sentido común. No tienes que ser un creyente para que hagas que esto funcione. Simplemente vas con tu esposo y le dices, oye, mira, yo respeto dónde estás espiritualmente, pero para que podamos criar a nuestros hijos de una forma más eficiente, creo que esto es un sistema que estaba yo estudiando, que estoy viendo. Y mira, ¿qué te parece si creamos un sistema tribunal donde no hay caos? Los niños saben qué está pasando, nosotros sabemos qué está pasando y podemos tener paz en casa. Eso es lo que el liderazgo hace, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que trae paz y que trae alimento y agua a los niños? Entonces lo pueden considerar. Esta información de esta semana es suficiente para este Shabbat y el próximo. Ahorita por tiempo y por lo que está pasando en nuestro ministerio solo podemos hacerlo cada 15 días. Eventualmente pienso que lo podamos hacer cada semana, pero ahorita si quien planea es tener una como iglesia familiar conmigo, va a ser cada 15 días, pero si esperamos que llegamos a un nivel en el que tú puedas traer tus propios temas y puedas tener como iglesia familiar cada otra semana. Si no, las semanas en las que no tenemos este entrenamiento, tú puedas ir a una asamblea local o que puedas escuchar un video en línea. Esto no es para sustituir la asamblea local, pero sí les recomiendo esto para que sus familias estén fuertes y tengan una buena estructura familiar. Yo sí, de verdad, lo siento mucho porque tienen hogares que están destruidos o que tienen hogares que no son como están bíblicamente instruidos, pero incluso si son una pareja o lo que haya en su casa o padres, madres solteras, de verdad necesitan más estructura y yo creo que este sistema funcionará para ustedes. Un par más de preguntas y entonces lo acabamos por esta noche. David, ¿estás preguntando algo? Me están preguntando si vamos a enseñar cómo abrir y cómo cerrar el Shabbat. Voy a hacer un video de cómo hacemos en casa Shabbat. Les voy a decir algo rápido. Abrimos el Shabbat con una linda comida. El viernes tenemos dos velas, una representa a Yeshua, que es la luz del mundo, y la otra nos representa a nosotros. Hacemos la bendición sobre el pan, la bendición sobre el vino, leemos algunas escrituras y luego yo bendigo a mi familia, bendigo a mi esposa y a mis hijas y después comemos. Y así es como empezamos el Shabbat. Sé que lo hice rapidísimo, pero tendremos una enseñanza completa sobre esa. Perfecto. Estoy yo sugiriendo que tenemos que hacer la iglesia en casa o que hagamos una congregación. Quiero que esté muy claro, si tienen una congregación local a la que pueden ir, los motivo a que vayan. Es mejor que tengan algunas cositas que pueden sacar de esa congregación, que coman la carne que se les está proveyendo ahí, que puedan y que saquen lo que no sirve y que convivan con otros. Si no puedes, pues no puedes, pero si puedes, te motivo a que lo hagas. Este curso no está diseñado
para reemplazar una asamblea local. Esto está diseñado para los millones de gente alrededor del planeta que no tienen asambleas a las cuales ir, para que ellos empiecen a tener una iglesia dentro de su casa. Fíjense, empezó en casas, empezó en hogares. Les prometo que va a acabar en los hogares. Las 4 paredes de las iglesias locales no creo que existan en la gran tribulación. No creo que existan, honestamente, por mucho tiempo más aquí en Estados Unidos. Están tratando de censurar cualquier cosa religiosa y lo han estado censurando por mucho tiempo. No se va a volver más fácil, sino que se va a volver más difícil. Así que yo creo, especialmente como pastor, he sido pastor por años, hice una iglesia tradicional donde la gente venía a la iglesia o nos observaba en línea, pero yo no vi a la familia cambiar. Muy poco cambiaban. Y eso es porque los líderes familiares no estaban teniendo un entrenamiento 1 a 1 de cómo liderar a sus familias. Yo creo, en verdad, que la forma de transformar una comunidad, una congregación, una ciudad, una nación, lo que quieras, es transformar a los líderes familiares que se conviertan en líderes familiares. Y entonces los niños serán entrenados en la forma que deben ser entrenados y nunca más se apartarán de él. La gente dice, Leslie dice, si es una iglesia cristiana con tradiciones y fiestas malas, bueno, espero que la iglesia cristiana no esté haciendo cosas malas, pero si hay cosas que tú no estás de acuerdo o que ellas no saben, que no están aprobadas por la Escritura, entonces yo no puedo contestar eso por ti. Yo sé que hay familias que sí van a iglesias que se unen los domingos para poder permanecer con conexión con otras personas y poderlas influenciar. Y hay iglesias cristianas que son fantásticas y están haciendo un trabajo muy bueno en ciertas áreas y tal vez otras áreas no están haciendo algún buen trabajo. Pero yo les digo, mis hijas son educadas en casa, pero una vez a la semana van como a una escuela en la semana, un día a la semana, pero no vamos a cosas de Navidad o no vamos a cosas de Pascua, con el conejito de Pascua, pero sí hacemos cosas con otras familias para que convivan. Entonces es como ir a un restaurante, cualquier restaurante. Puedo ir a ese restaurante, pero no tengo que comer el cerdo, no tengo que comer mariscos, pero sí puedo comer ensaladas, sí puedo comer carne, puedo comer las otras cosas. Y es lo que le enseño a mis hijas. No solamente las aparto y las meto en una burbuja y les digo, no hacemos esto, no le vamos a decir hola a alguien, mira, cruz, no podemos acercarnos a ellos porque están haciendo Navidad. No tenemos que participar en eso para amarlos, pero eso tú tienes que ir viendo como en tu propio camino espiritual, cómo lo vas a ir haciendo con tu propia familia, porque hay cosas que pueden ser beneficiosas, porque quizá el Espíritu Santo quiere que seas parte de esa iglesia que se junta los domingos. Si están enseñando sobre la Escritura, entonces cierta Biblia es mejor que nada de Biblia. Esa es mi opinión. Ya he sido pastor, tengo 6 hijas y me ha funcionado. ¿Alguna otra pregunta? Oh, perfecta pregunta, Soraya. No sé si pronuncié bien tu nombre. Hay una forma de aplicar este sistema con tus hijos adultos. No puedes aplicar este sistema tribunal a tus hijos porque tus hijos adultos son sus propios jueces de distrito y los propios jueces de apelación. Lo que les puedes enseñar es darles consejos. Yo tengo 2 hijas adultas que son mayores de 18 años que viven en casa. Ellas todavía tienen responsabilidades en casa y cosas que hacer, pero en sus vidas personales, mi autoridad está transicionando a sus vidas adultas y entonces yo soy más como un consejero para ellas. Y como hicimos un buen trabajo como padres para crear respeto, ellas vienen hacia nosotros y quieren nuestra opinión, quieren nuestro consejo porque saben que tiene valor. Ok. ¿Cómo le haces con actitudes malas o negativas con adolescentes que dicen, ya acabamos? Sí, tienes razón. Esto es algo que necesita ser corregido con el tiempo, pero tienen que empezar desde que son más pequeños. Pero lo que nosotros hacemos con las malas actitudes es
aplacarlo desde un principio y decirle, ¿sabes qué? No vamos a actuar con una actitud negativa. Si tú continúas con una actitud mala, esta es la consecuencia y entonces depende de ti. No nos enganchamos emocionalmente, pero les damos una consecuencia y entonces ellos toman la decisión. Así no es mi culpa. Por ejemplo, hay una de mis hijas que tiene que, su tarea es limpiar las superficies para las 9:30 de la mañana. Si no están limpias a las 9:30, entonces simplemente pierdes algunos privilegios de algo que realmente quieres. No es mi culpa si a las 9:31, cuando yo checo, si no están limpias, entonces pierdes eso. Es tu consecuencia. Y entonces ella se enoja consigo mismo. Entonces creas un sistema de consecuencias donde cuando ellas se pasan el letrero de alto, si se lo pasan, pues el policía les tiene que dar un ticket y es culpa de ellas, no es porque yo lo haya puesto. Pero a veces las malas actitudes son porque ellos no saben cuáles son, que hay malas consecuencias. Pero crea una consecuencia y haz que entonces él tenga que lidiar con la consecuencia. Si todo el mundo está de acuerdo, esta es la nueva Torah en nuestra casa, la nueva ley en casa, las nuevas instrucciones en casa, entonces esas cosas van a parar. ¿Qué hace si un padre es mesiánico y el papá cristiano está en oposición a esto? Bueno, depende quién sea quién. Tienes que trabajar junto en amor. Esto es un escenario difícil, pero te motivo a que lo discutas y que encuentres cuáles son sus pensamientos y cuáles son sus perspectivas. Y los principios que aprendiste aquí los puedes utilizar con tu esposo que tiene ideas teológicas distintas. Puedes decir, mira, estos son mis pensamientos, ¿tú qué piensas de esto? ¿Ves algún valor en esto? Si ellos no ven ningún valor en esto, entonces pregúntales, oye, ¿lo que estamos haciendo funciona? ¿Podemos mejorar nuestro sistema? Y si no ves ningún valor en cualquier cosa a las que yo estoy trayendo, ¿tienes otras ideas que puedan ser más valiosas? Porque tal vez tienes ideas más valiosas de las que yo estoy presentando. Yo no soy así, yo no soy así un erudito en esto, pero esto ha funcionado muy bien con nuestros hijos usando este sistema, pero tal vez haya otro sistema afuera. Entonces, crear una relación con tu esposo y mantenerte en relación con él. Fíjate, pon mayor importancia en las cosas importantes. No te preocupes en las minoridades, en las cosas pequeñas. Si tienes un esposo que no está en la Torah, respeta su teología y preocúpate de las cosas importantes, las mayores cosas. Vamos a ver qué más tenemos aquí. ¿Qué pasa cuando no viven juntos y el otro padre les enseña a mentir para que no tengan que sufrir las consecuencias? Wow. Entonces, esto es lo que puedes hacer. Y esto está saliendo de mi espíritu, pero si yo tuviera una esposa que les estuviera enseñando a mentir, yo no hablaría mal de ella, de la esposa. Quizá esto no sea bueno, pero si lo haces, no pienses que no sea buena idea, pero fíjate, trabaja en el principio, agarra a tu hijo y pregúntale, ¿tú quieres ser como Yeshua? Yo creo que tienen una relación con Yeshua, estoy asumiendo eso, y entonces enséñales cuál es el carácter y la imagen de Cristo. No les enseñes al carácter del otro esposo. Entonces que el niño escoja, ¿quieres ver como Yahweh o como Satán? Solo hay dos imágenes en el universo, Yahweh o Satán. ¿Como cuál quieres ser tú? Cuando tú permites eso, entonces haces que el niño escoja cómo quiere ser enseñado. Si él dice, quiero ser enseñado como Dios, y entonces le dices, esta es como la imagen de Dios es. Así es como funcionan los mandamientos, así es como se ven. Y les enseñas el mandamiento de que hay que decir la verdad, de que Yahweh es verdad y que los que lo aman lo alabarán en espíritu y en verdad. Así que no mentimos para no estar en las consecuencias negativas. Porque si hacemos eso, si mentimos, sería como estar como ¿cuál, Johnny? ¿Es estar como Satán o como Dios? Y entonces hacemos que ellos vean con sus propios ojos cómo ellos mismos quieren ser. No les digas, tu papá está mal.
no quieres hacer eso porque no quieres crear divisiones entre ti y tu pareja. Lo que quieres decirles cómo se ve la luz y los enfoques a la luz y los permitas que ellos escojan si quieren estar en la oscuridad o en la luz. Y te digo, casi siempre la luz va a ganar, casi siempre, porque los niños no quieren ser como Satanás. Sí, hay que enseñar el carácter acerca de la verdad. Muy bien. Amigos, vamos a acabar hoy porque podríamos quedarnos toda la noche y ya mi voz está fallando. Entonces, cerremos esto en oración. Estoy muy agradecido por cada uno de ustedes que han sido parte de esto y que fueron parte de esto hoy. Esto es un curso gratis. Sí voy a decir que no es gratis para nosotros. Sí son cientos de dólares para pagar la llamada en Zoom y tener a todos ustedes aquí. Si ustedes quieren que otros tengan esta misma bendición, pueden donarnos $10. Lo que ustedes puedan donarnos al mes hace una diferencia muy grande. Si pueden asociarse con nosotros con alguna cantidad al mes, hace un impacto muy grande y nos permite contratar más gente y producir más materiales para ustedes. Realmente lo apreciamos. Pueden mandar un mensaje de texto al 801-801. Escriban la frase Pay It Forward, PAYITFORWARD y pueden donar ahí. Los amamos. Nunca vamos a cobrar por este curso. Si puedes pagar o no, es irrelevante. Lo que nos importa es que tú puedas hacer que esta información llegue a tu familia y que se haga mejor. Perdón porque nos duramos mucho hoy, pero queremos que esto llegue a todos. Oramos porque sean bendecidos. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que fue hoy guiarlos en este estudio y enseñarles cómo enseñar a su familia. Te pido que ellos revisen esto, que ellos revisen el folleto PDF y que los inspires para traer transformación en sus casas. Oramos por esposos que no te conocen o esposos que no están caminando en la completud del Evangelio. Todavía no están sus ojos completamente abiertos. Oramos por los hogares que están destruidos. Oramos por los escenarios difíciles y complicados que están allá afuera. Oramos porque tu Espíritu Santo les dé discernimiento y amor y sabiduría. Dios, oro porque el conocimiento esté ahí, que sepan qué decisión tomar y Dios, que tú traigas a la próxima generación de la forma en la que tú quieres que sean, sin importar de dónde vienen, sin importar que sus familias estaban rotas y que su atención esté en Cristo, porque Él era parte de una familia rota, pero Él triunfó y vivió después. Padre, yo oro porque nuestros hijos no solamente sean criados en tus caminos y tus principios, sino que los propios adultos respeten a sus hijos, amen a sus hijos y sean la imagen de Cristo para toda su familia. Padre, gracias por permitirnos ser parte de tu familia. En el nombre de Yeshua, amén. ¿Puedo oír un amén de todos? Amén. Muy bien, bendiciones mis amigos. Los veo en 15 días y este video lo vamos a subir a nuestro sitio web de passionfortruth.com. Si no están suscritos a nuestro canal de YouTube, por favor vayan ahorita ahí. Ese sería un complemento muy grande que me darían. Si van al canal de YouTube de Ministerios Pasión por la Verdad y se suscriben. Y si también van a nuestra Telegram, tenemos un canal en Telegram y nos siguen ahí. Muy pronto vamos a agregar material extra ahí que no va a ser censurado porque otros lugares están censurando material, pero les daré material extra ahí. Hasta la próxima, que el Señor los bendiga y los guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes y que Él alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Alguien ha donado a este ministerio para que usted pueda ser bendecido hoy. ¿Le gustaría considerar extender la bendición? Si es así, mande un mensaje de texto al 801-801 con la frase Pay It Forward, PAYITFORWARD sin espacios, o vaya al sitio web passionfortruth.com.